Independencia o suicidio económico. El coste real del adiós al gas ruso. Europa celebró a bombo y platillo su independencia energética, cortando de raíz el mayor flujo de gas natural barato del mundo. Pero ¿cuál es el precio de esa victoria? Porque, más allá del discurso político y las banderas ondeando en Bruselas, el corte del gas ruso ha destruido en meses una prosperidad industrial que Europa tardó décadas en construir. La energía barata, suministrada durante medio siglo por los enormes gasoductos que cruzan el Báltico y Europa del Este, fue el secreto del milagro económico alemán, la competitividad de las fábricas francesas, la fortaleza de los gigantes químicos y el estándar de vida que muchos europeos daban por sentado. Ahora, ese modelo está al borde del colapso y el continente camina en la cuerda floja. Mientras en Bruselas se celebraba la liberación del gas ruso, los sectores productivos hacían cuentas. Hoy, la industria europea paga hasta 3 veces más por la energía que sus competidores en Estados Unidos o China. Y la realidad es que, sin energía barata y estable, los cimientos de la economía europea tiemblan. Fábricas que antes generaban millones en exportaciones están cerrando o mudándose a otros continentes. Gigantes industriales como BASF o Volkswagen ya han reducido su presencia en Europa y advierten que muchos empleos podrían desaparecer para siempre. Lo que está en juego no es solo la balanza comercial, sino la propia capacidad de Europa para mantener su poder industrial, su nivel de vida y su peso geopolítico en el mundo. Y el golpe va más allá del presente. El corte del gas ruso no tiene vuelta atrás. Los gasoductos del Báltico, antes símbolo de cooperación y prosperidad, hoy son monumentos sumergidos a una era que terminó de golpe. Rusia ha redirigido todo su sistema energético hacia Asia, firmando contratos a décadas vista con China y otros países, mientras en Europa los depósitos se vacían y el miedo a futuros inviernos fríos crece. Los nuevos proveedores, desde Argelia hasta Qatar, ofrecen gas mucho más caro y volátil, y las soluciones renovables aún están lejos de ser suficientes. La pregunta clave es, ¿qué perdió realmente Europa al romper con el gas ruso? ¿Y quién está pagando el precio oculto de esta decisión? Si Europa calculó mal, el continente podría convertirse en un museo caro, dependiente de rivales y aliados inestables, perdiendo su tejido industrial y su futuro económico. Para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que mirar atrás, a la historia energética de Europa y al papel vital que jugó el gas ruso en su riqueza. Durante medio siglo, el gas barato fue la sangre de la industria europea. No es exageración. El milagro económico de Europa, su auge como gigante industrial y exportador global, se construyó sobre el suministro estable y asequible de gas natural ruso. ¿Por qué fue tan crucial? Porque ese gas, transportado directamente a través de enormes infraestructuras como Nord Stream, no solo era abundante, sino incomparablemente barato. No había que licuarlo, transportarlo en buques, ni pasar por costosos procesos de regasificación. Fluía directamente a las fábricas químicas alemanas, francesas, italianas, y de ahí al resto del mundo en forma de automóviles, productos farmacéuticos, maquinaria y todo tipo de bienes manufacturados. Esa ventaja en los costos energéticos permitió que Europa se posicionara en la cima de la competitividad global. Hoy, esos colosos de acero y concreto yacen inútiles bajo las aguas del Báltico, testigos mudos de una era que terminó de forma abrupta. Pero el cambio no fue gradual, ni voluntario. La ruptura energética entre Rusia y Europa fue total y definitiva. Primero vino la guerra, después las sanciones y contrasanciones, y finalmente, el cierre legal. El Reglamento Europeo 2021/2006 selló la puerta. Comprar gas ruso es hoy, para una empresa europea, poco menos que un suicidio legal. Incluso el último puente, el tránsito a través de Ucrania, ha terminado. Eso significa que los 150.000 millones de metros cúbicos que alguna vez cruzaban cada año hacia el oeste han desaparecido del mapa energético europeo. Rusia, por su parte, no esperó sentada.
Redirigió sus flujos hacia Asia, acelerando proyectos como Fuerza de Siberia y fortaleciendo sus lazos con China, India y otros mercados emergentes. Moscú asumió que el retorno a Europa era imposible y prefirió dar la espalda a un cliente que se volvió tóxico. El gasoducto Turkish Stream es apenas una sombra de lo que fue Nord Stream, suficiente solo para abastecer a algunos socios leales como Hungría o Serbia, pero inútil para el conjunto de la UE. La desconexión forzada del gas ruso no es solo un problema logístico, es la pérdida de una ventaja competitiva irrepetible. El gas por tubería, a precio fijo y bajo, fue el cimiento de la prosperidad europea. Sin él, la industria queda expuesta a un mercado global volátil, donde debe pelear por cada molécula de gas licuado en subastas internacionales, compitiendo con gigantes como China o Japón. Los costos se han disparado, la seguridad de suministro se ha erosionado y las viejas certezas económicas se han evaporado. Pero el problema no termina con la desconexión. La sustitución resultó mucho más costosa y frágil de lo que prometieron los optimistas. El gas ya no es un derecho, ahora es un lujo y un campo de batalla. Porque tras el corte de los suministros rusos, conseguir energía barata en Europa se ha vuelto una odisea de alto riesgo. La narrativa oficial habla de independencia, pero la realidad en las calles y en las fábricas es otra. Hoy, Europa es como un barco a la deriva. Ha soltado el ancla rusa y navega a merced de tormentas en un mar global mucho más impredecible. ¿Quién provee ahora el gas europeo? La respuesta suena a rompecabezas. Noruega, Estados Unidos, Argelia, Azerbaiyán. Cada uno con sus propias reglas, intereses nacionales y, sobre todo, con precios muy distintos a los que Europa estaba acostumbrada. Noruega, por ejemplo, se ha convertido en el gran ganador del caos. Hoy cubre más del 30% de las importaciones por gasoducto, pero sus propios informes advierten que sus yacimientos envejecen y su capacidad pronto caerá. Saben que tienen la sartén por el mango. Mientras Europa no encuentre alternativas, Oslo dicta los precios. Estados Unidos, por su parte, ofrece gas natural licuado. Pero ese gas llega en barcos, no por tuberías. Y aquí viene el golpe. El GNL americano cuesta hasta 3 veces más que en suelo estadounidense. La diferencia es brutal. Imagina que el mismo gas que sale de Texas, al llegar a puertos europeos, ya ha triplicado su valor, solo por transporte, licuefacción y la especulación en los mercados. Y cualquier incidente geopolítico, una crisis en Oriente Medio, un bloqueo en el Canal de Suez o el Mar Rojo, dispara los fletes de los buques y, con ellos, las facturas de la industria europea. En marzo, las tensiones en el Estrecho de Hormuz o el Mar Rojo elevaron el costo del flete de un solo barco de gas hasta en un 40%. Y los tiempos de entrega desde Qatar se dispararon. 2 semanas más de viaje, solo porque no hay rutas seguras. Cada día extra es dinero que se va, competitividad que se pierde. Esta fragilidad tiene consecuencias muy concretas. Incluso si se logran llenar todos los terminales y gasoductos alternativos, Europa sigue sufriendo un déficit de unos 40.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Eso significa que la industria pesada, como la química y la metalúrgica, simplemente no puede funcionar al ritmo de antes. Los costes energéticos se han disparado hasta niveles en los que producir en Europa deja de tener sentido. Y aquí llega el éxodo industrial. Gigantes como BASF, referente mundial de la química, ya no luchan por sobrevivir, deciden irse. En su sede tradicional de Ludwigshafen, el gas dejó de ser una materia prima viable. ¿Por qué producir en Europa si el precio base del gas es 3 o 4 veces más caro que en China o Estados Unidos? BASF ha invertido más de 10.000 millones de euros en nuevas plantas en China y en ampliar las existentes en América. Cada euro que se invierte en el extranjero es un empleo, una patente y una década de experiencia que se pierden en Europa. El golpe es igual de duro en la industria automotriz. Marcas como Volkswagen y BMW han cambiado sus planes de inversión.
Han frenado ampliaciones en Alemania y apuestan ahora por fábricas en Carolina del Sur o México, donde la energía es mucho más barata. Producir coches eléctricos, el futuro verde europeo, se vuelve inviable si la factura energética triplica la de la competencia. Así, la cadena de valor se traslada. La innovación, los empleos y la recaudación fiscal se mudan al otro lado del Atlántico. Este no es un simple bache. Es una fuga de competencias construidas durante décadas. Por cada gran fábrica que cierra o se va, miles de pequeñas y medianas empresas, el famoso Mittelstand alemán, caen en cascada. Cuando una acería apaga sus hornos, no solo quedan desempleados los operarios, sino también los transportistas, los talleres de piezas, los proveedores de servicios. Todo un ecosistema social y económico entra en riesgo. En marzo, el índice de producción industrial en la eurozona cayó más de un 18% en sectores clave como la química y la metalurgia. Y lo peor, los productos europeos, por caros, pierden atractivo fuera y dentro del continente. Europa empieza a parecerse más a un museo que a una potencia productiva. Mientras tanto, la nueva arquitectura del gas europeo parece más una red de dependencias volátiles que una garantía de seguridad. El vacío que dejó Rusia lo llenan ahora esos nuevos socios, cada uno con sus presiones y amenazas. Y si uno falla, la cadena entera tiembla. Los economistas lo reconocen. Esta estabilidad es una ilusión peligrosa. La gran amenaza es clara. La desindustrialización no es solo una cifra en un balance o una estadística en un informe. Es la pérdida de empleos de calidad, la caída de los ingresos del Estado, el riesgo de fractura social y, en última instancia, la pérdida de relevancia internacional. Frente a este panorama, la Unión Europea acelera la transición verde. Pero, ¿de verdad es la salida? ¿Salvación ecológica o ilusión peligrosa? La apuesta verde bajo presión. Vamos a los hechos. 2026, y por primera vez las energías renovables superan el 30% de la electricidad generada en la Unión Europea. Vemos titulares optimistas, gráficos ascendentes y promesas de independencia energética. Pero, detrás de esa imagen triunfalista, la realidad es mucho más compleja. ¿De verdad el viento y el sol pueden sostener a la mayor potencia industrial del continente? La respuesta, hoy por hoy, es un incómodo todavía no. Porque si bien los molinos giran y los paneles solares se multiplican, la infraestructura eléctrica de Europa fue diseñada durante décadas para alimentar fábricas con flujos estables de energía, principalmente del gas ruso. Ahora, con fuentes renovables que dependen del clima y de horarios imprevisibles, el sistema se tambalea. Los picos y caídas de producción han puesto a prueba unas redes eléctricas que simplemente no están preparadas para tanta variabilidad. Y ahí entra el gas natural licuado, el famoso GNL, como respaldo esencial. Pero ese gas, traído en barcos desde Estados Unidos, Qatar o Nigeria, cuesta el doble de lo que costaba el ruso por gasoducto. Hoy, las empresas alemanas pagan cerca de 180 euros por megavatio, cuando la industria reclama precios por debajo de 50 para poder competir en el mercado global. Así, Europa paga dos veces, una por la inversión masiva en eólica y solar, y otra por mantener centrales de gas listas para cuando el viento y el sol fallan. El resultado es una factura eléctrica estructuralmente alta que erosiona la competitividad industrial. Mientras tanto, la pesadilla de la dependencia solo ha cambiado de protagonistas. Con el gas ruso fuera, Europa ahora se reparte entre 4 grandes proveedores, cada uno con sus propios intereses y riesgos. Noruega se ha convertido en la primera fuente de gas por tubo, pero sus yacimientos están en declive, y Oslo ya impone precios altos, sabiendo que la alternativa barata ha desaparecido. Estados Unidos, convertido en el principal vendedor de GNL, usa su gas como palanca geopolítica. Contratos de tómalo o págalo, que atan a Europa durante décadas. Argelia y Azerbaiyán suman volúmenes, pero no pueden cubrir la demanda, y sus contextos políticos son todo menos estables. En definitiva,
Europa ha pasado de depender de un solo socio previsible a una coalición de proveedores más caros y volátiles. Pero el riesgo no acaba ahí. La transición verde europea tiene una cara oculta: la dependencia casi total de China para materiales críticos. Hablamos de tierras raras, baterías, paneles solares. Sin ellos, ni la electromovilidad ni las renovables podrían despegar. Hoy, más del 80% de estos insumos provienen del gigante asiático. Es como si, al liberarse del gas ruso, Europa se encadenara a Pekín, esta vez en la carrera tecnológica y energética. Todo esto tiene un precio. Alemania, el motor industrial europeo, sufre el cierre de plantas metalúrgicas y químicas, la deslocalización de multinacionales a Estados Unidos y Asia, y una pérdida acelerada de competencias. Detrás de cada gran fábrica que se apaga, caen miles de pymes, y con ellas el famoso Mittelstand, base de la estabilidad social alemana. Los productos europeos, por su alto coste energético, se convierten en lujos para mercados donde la competencia no perdona. Y entonces, ¿qué futuro le espera a Europa? Hoy se barajan 3 escenarios. El primero, el museo caro. Europa sigue adelante con la transición verde, sin resolver la volatilidad, atrapada entre precios altos y dependencia externa. Su economía se reduce a servicios, turismo y patrimonio, mientras la industria se traslada a donde la energía es más barata. Segundo escenario, el renacimiento nuclear. El regreso a la energía atómica como columna vertebral industrial. Tras años de rechazo, algunos líderes, como Ursula von der Leyen, reconocen que abandonar la nuclear fue un error estratégico. Francia y otros países vuelven a invertir en centrales, buscando garantizar un suministro estable y descarbonizado. Tercero, el pragmatismo euroasiático. Una posible reconciliación con Eurasia, reabriendo canales energéticos hacia el este, ya sea con Rusia o con nuevos socios, priorizando la competitividad industrial por encima de la política. Pero si la transición fracasa, el riesgo es claro. Europa podría quedarse atrapada en un limbo de altos costes, pérdida de empleos, dependencia de rivales y, finalmente, una economía en declive sin capacidad de influir en el mundo. Entonces, ¿qué opciones reales tiene Europa y qué lecciones puede extraer de este choque con la realidad? Eso lo exploraremos a continuación. Cuando la niebla geopolítica se disipa, solo cuentan la física y la economía. La era del gas barato ruso ha terminado, y con ella desapareció un pilar fundamental de la competitividad europea. ¿Qué podemos aprender, y sobre todo, cómo adaptarnos a este nuevo escenario de energía cara y suministro incierto? Aquí van lecciones, advertencias y estrategias para ciudadanos, empresas y gobiernos que quieran sobrevivir y tal vez reinventarse. La primera gran lección es ineludible. El fin del gas barato nos obliga a repensar la eficiencia energética desde abajo. Hemos vivido décadas asumiendo que la energía sería abundante y asequible. Hoy, cada kilovatio cuenta. Para los hogares, esto significa invertir en aislamiento, electrodomésticos eficientes y hábitos de consumo responsables. Para las empresas, no se trata solo de reducir costes, sino de innovar en procesos, automatizar y buscar tecnologías que minimicen el consumo energético. La eficiencia no es solo una moda verde, es la condición básica para evitar el cierre de fábricas y la pérdida de empleos. Pero ni la eficiencia ni la diversificación energética son la solución mágica. Cambiar un proveedor por otro solo traslada la dependencia. Ahora, más del 90% de los componentes de paneles solares y metales raros para aerogeneradores europeos vienen de China. Y el gas natural licuado, que llega en barcos desde Estados Unidos, Qatar o Nigeria, es más caro y volátil. La resiliencia energética exige algo más: control de costes, almacenamiento, infraestructuras robustas y, sobre todo, no caer en nuevas dependencias críticas. La independencia sin diversificación real es solo un espejismo. Aquí es donde el debate sobre la energía nuclear vuelve con fuerza. Tras años de demonización, Bruselas ya reconoce oficialmente que renunciar a la nuclear fue un error estratégico.
Francia y otros 15 países han formado una alianza para acelerar el despliegue de pequeños reactores modulares, porque saben que sin una base estable y predecible, la industria no puede sobrevivir solo con renovables. Sin embargo, esta apuesta requiere enormes inversiones, planificación a largo plazo y superar resistencias políticas y sociales. La nuclear no es la panacea, pero puede ser el factor decisivo para recortar los precios industriales de la electricidad y evitar una desindustrialización irreversible. A nivel personal y empresarial, prepararse para una energía cara es fundamental. Los ciudadanos tendrán que asumir facturas más altas y posibles cortes esporádicos. Para las empresas, sobre todo las intensivas en energía, la adaptación puede significar la diferencia entre sobrevivir o cerrar. Aquí entra en juego la estrategia: buscar contratos de suministro a largo plazo, invertir en autoconsumo renovable, aliarnos entre empresas para compartir costes y exigir a los gobiernos medidas de apoyo a la industria local. La gran advertencia es clara: no adaptarse a tiempo significa perder competitividad, empleos y calidad de vida. El modelo del museo caro está cada vez más cerca si Europa no redefine su relación con la energía y con el mundo. La prosperidad y el peso global europeo están en juego. Y aquí es donde el desenlace de esta crisis marcará el rumbo económico y social de Europa por décadas. ¿Será este salto forzoso el inicio de un renacimiento o el principio de un declive prolongado? Eso lo veremos en el próximo capítulo. Europa enfrenta su mayor reto desde la posguerra: declive dorado o renacimiento forzado. El corte abrupto del gas ruso ha dejado en evidencia que, detrás de la fachada de estabilidad y prosperidad, la Unión Europea se ha convertido en un museo caro que lucha por mantener su estilo de vida, pero ha perdido muchas de las herramientas que hicieron posible ese bienestar. Ya no basta con celebrar la independencia energética. Los altos costos, la volatilidad de los nuevos proveedores y la fuga silenciosa de industrias clave amenazan con transformar a Europa en un espectador más de la economía global, en lugar de un actor protagonista. El dilema no es menor. La elección de hoy marcará si Europa logra reinventarse como líder innovador, capaz de avanzar hacia tecnologías energéticas propias y sostenibles, o si se resigna a un papel secundario, aferrada a servicios y turismo, mientras su peso industrial se traslada a otras regiones. Los riesgos son reales: cierre de fábricas, pérdida de empleos, disminución del nivel de vida y una influencia internacional cada vez más limitada. No se trata solo de gas o energía, sino de la base misma del modelo europeo construido tras la Segunda Guerra Mundial, que dependía de recursos abundantes y baratos que ya no existen. Moscú ya ha apostado por otros mercados, mientras Bruselas priorizó la seguridad política sobre la competitividad. El resultado: precios energéticos históricamente altos y un ajuste de expectativas para ciudadanos y empresas. Pero tal vez este momento de crisis sea también una oportunidad. La ducha fría, que obligue a Europa a repensar su futuro, a invertir en innovación real y a buscar soluciones propias, aunque sean costosas y difíciles. Entonces, ¿qué escenario crees que está más cerca de la realidad? ¿Veremos a Europa consolidarse como potencia tecnológica o aceptará lentamente su nueva condición de museo caro? Déjanos tu opinión argumentada en los comentarios, porque aquí leemos cada mensaje. Si este análisis te ayudó a entender mejor el dilema energético europeo, dale like y suscríbete para no perderte los próximos capítulos sobre los grandes cambios geopolíticos del siglo XXI. Hasta la próxima.